El movimiento de mujeres contra la violencia de género es el fenómeno social más importante que hemos visto en este 2019 en México y también en el mundo. Sobre todo, es un reto para el control y el funcionamiento de los estados hacia el futuro. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos rápido a ver unos datos justo sobre esta llamada marea verde para regresar aquí al foro a tener nuestro debate de hoy. El movimiento de mujeres que irrumpió con sus protestas en las ciudades del país en 2019 contra la violencia de género es uno de los fenómenos sociales más relevantes de este año, porque se convirtieron en el principal llamado de basta a problemas largamente invisibilizados de la cultura en el país. Desde manifestaciones en la Ciudad de México y las principales avenidas de ciudades de los estados hasta las universidades, la llamada internacionalmente Marea Verde salió a las calles para reclamar un cambio de prácticas de las instituciones del Estado hacia ellas, y particularmente de las de seguridad y justicia como principales víctimas de la inseguridad y la impunidad. El Día Internacional contra la Violencia de Género en noviembre pasado, el mundo se unió al grito de un violador en tu camino, de las protestas que desde Latinoamérica hasta Europa sacudieron a esos países. México no fue la excepción, por el contrario, esa fecha fue solo otro episodio de las movilizaciones que mantuvieron a lo largo del año con este potente mensaje. Posiciones. Claudia Sheinbaum señaló que emitir la alerta fue una decisión que está sustentada en la situación de la ciudad. Consideramos que es más importante para erradicar la violencia de género, indicó. 2. Estamos hartas y tenemos mucha rabia. Tenemos que ser escuchadas, ha dicho Oriana López Uribe, activista feminista, y señaló que es importante que la gente esté indignada por los malos tratos que todos los días viven las mujeres. 3. En un país donde hay casi 10 feminicidios diarios, los colectivos feministas advierten que sostendrán una movilización permanente porque ninguna de ellas debió morir, porque ninguna más debe morir. ¿Qué camino tomará este movimiento en el primer año de la década que entra? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar un tema que ha sido, me parece, constante, uno de los fenómenos más importantes de este 2019, y es esta llamada marea verde de protestas en México y en otras partes del mundo de las mujeres contra la violencia de género, pero no solamente contra la violencia de género. En países como México, con los índices de feminicidios, como acaba de ver en el reportaje, se justifica y se entiende plenamente, pero este no creo que sea el único objetivo. Vamos a entrarle a tratar de analizar y sobre todo contrastar, porque está generando muchas reacciones diferentes, valoraciones, puntos de vista, desde especialistas hasta jefes de Estado, por ejemplo, el expresidente de Uruguay, y muchos otros que tratan de aproximarse a un fenómeno que todavía tiene muchos contornos que son sujetos de controversia. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Por qué estalló en 2019? Hay muchas preguntas, pero que todas ellas se engarzan en una larga historia que se llama feminismo y que en las últimas décadas ha sido uno de los movimientos, de los grupos que mayores cambios ha generado dentro de la vida social, ya sean democracias o países autoritarios, independientemente del sistema político. Muchas gracias por estar con nosotros, Adriana Ortiz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Un placer. Sí, psicoanalista, feminista, y me gustaría arrancar contigo. Déjame ponerte sobre la mesa para ir tratando de ir pimponeando más allá de este foro. Y hoy leía una reacción justo del expresidente Mújica, un presidente, digamos, progre, calificado como progre, que decía: el feminismo es bastante inútil. Las estridencias, ¿acaso pueden estar jodiendo o joder a la propia causa de la mujer? ¿Qué opinas de eso? Mira, ¿Qué opinas yo creo, de esa reacción
del expresidente Mujica? Creo que para mí habría que ver como todo el contexto, ¿no? Porque de repente también es muy importante en donde solo tomamos una parte y hay muchas otras cuestiones que tenemos que observar de fondo. Yo considero que uno de los grandes problemas que hemos tenido dentro del feminismo es que piensan o se considera este movimiento, que además es de carácter social y político, de las mujeres para agruparnos como género. Y que de repente podemos pensar que el feminismo se trata de ir en contra de los hombres. Pero dime la estridencia. ¿No? Por ejemplo. A ver, la estridencia. ¿No? Mújica está diciendo, Mújica se está fijando en la estridencia. ¿Te parece que hay estridencia y te parece que ese puede ser un riesgo para el propio movimiento o no? No, me parece que las mujeres estamos cansadas de ser invisibles, de no ser escuchadas y que llegamos a grado de gritar, o sea, de gritar para ser escuchadas y para que se nos dé visibilidad. Entonces, la estridencia al final yo creo que es parte de este hartazgo social, José, de lo que estamos expuestas, de que vemos que 7 mujeres al día son asesinadas y lo que nos preocupa son otras cuestiones secundarias y entonces siempre volvemos a quedar en un segundo plano, ¿no? Entonces, creo que se ha dado en ese sentido, o sea, lo que le dirías, si pudieras, le dirías al expresidente Mujica, no confunda hartazgo social con estridencia. ¿Esa sería un poco tu síntesis? Sí, sería un poco en esa línea. ¿Cómo estás, Marta? Marta Barragán, como siempre, un placer tenerte. ¿Cómo andas? Gracias. Del colectivo Los Constituyentes, feminista. Las Constituyentes. Las Constituyentes, perdona. Sí, perdona. Perdonado estás. Está bien. Déjame iniciar contigo porque le decía a Adriana que me gustaría pimponear un poco. A ver, es un movimiento que todavía está, digamos, sujeto a mucho análisis. Entender, comprender cómo va esto, cuáles son los objetivos y no sé si viste la declaración del expresidente Mujica. No estamos hablando de ningún presidente conservador, no estamos hablando de ningún derechista, es un presidente reconocido, uno de los impulsores de la legalización de la marihuana en su país y hoy decía, la verdad, decía él, creo que el feminismo es bastante inútil porque las estridencias pueden acabar jodiendo la causa de las mujeres. ¿Qué opinas? ¿Qué le dirías a Mujica? Pues le diría que le falta alguna perspectiva del movimiento y que el movimiento feminista es los feminismos, que no es uno solo, porque también por ahí en una parte de su texto él dice que no pensamos en las mujeres. Te lo leíste completo, por supuesto, toda la entrevista. Por supuesto. Ajá. Por ahí en una parte dice que no pensamos en las mujeres, las más pobres. Hay muchos feminismos. A ver, dijo, no solo las más pobres, dijo las mujeres que son abandonadas con hijos. Con hijos, sí, pero él hace énfasis en las más pobres, y claro que sí, hay muchos feminismos y los feminismos trabajamos para todas las mujeres. Hay muchas colectivas, muchas organizaciones para atender las necesidades de manera holística, en la forma en la que lo necesita cada espacio de las mujeres. La primera respuesta se equivoca, no solamente estamos pensando en cierto tipo de mujeres. No es feminismo blanco, no es un solo feminismo, ni es feminismo burgués, ni es feminismo elitista. Hay muchos feminismos. Y sí hay violencia machista y patriarcal en todos los tratos sociales. ¿Y las estridencias? Y también hay de izquierda. ¿Cómo es el tema de estridencia? Pues yo le diría al presidente... A ver, hay una cosa que está clara, o sea, incluso desde la campaña originada en Chile es bastante pegadora, por decirle, Así es. por decirle de alguna manera. Eso a Mujica le parece estridente. ¿Cómo ves tú? Pues yo pienso que les tiene que parecer estridente y eso quiere decir que vamos bien, como decía el Quijote, si los perros ladran quiere decir que vamos por buen camino. Entonces, claro que va a ser estridente, es una revolución, estamos cuestionando los privilegios del poder, los privilegios patriarcales. Por supuesto que va a haber oposición, que hay no resistencia. Solo contra la violencia de género, ya estamos ampliando el objetivo. Así es. Es también contra los privilegios del poder, el patriarcado. A ver, el control del Estado. Así es. Hay una frase que manejamos mucho en las constituyentes que decimos, el feminismo es para las mujeres lo que la descolonización para los pueblos. A ver, eso es muy fuerte. Claro y déjame apoyar, sobre todo a ti desde el punto de vista psicoanalítico. Adriana, decirte, a ver, Mujica dice, justo es tan grande la revolución que están planteando en términos de modificar privilegios, atacar la figura del patriarcado,
que lo único que van a hacer es excitar lo más reaccionario de la propia sociedad. ¿Tú lo compartes? Mira, yo creo que finalmente es que vuelvo a este mismo punto. O sea, no es una lucha contra el hombre, sino contra los privilegios y contra una gran desigualdad de género, contra una cuestión en donde se nos dice que nos ponen el piso parejo, ya lo tenemos porque hay paridad y se está dando, pero ese piso parejo, en mi opinión, no nos sirve, porque al final existen estos techos de cristal que aunque están ahí o están pegajosos, a ver, ¿no o te sirve dan a ti 50-50 en el Congreso mexicano? Sirve 50-50, o sea, no es poca cosa, ¿eh? Sirve por igualdad, pero no sirve por equidad, porque yo no voy a poder acceder a otros puestos de poder que están focalizados precisamente porque está esto. Entonces yo no necesito nada más que esté parejo, sino que me impulsen. ¿No? Presidenta del Senado es mujer, no es poca cosa. Pero tiene que ser sustantivo. Así es. Y si las comisiones donde se reparte el dinero siguen en manos de los hombres, ¿de qué nos quieren engañar? Nosotros estamos hablando del movimiento de mujeres que rompió en 2019 en México y en el mundo y se ha convertido sin lugar a dudas en el fenómeno social, me atrevo a decir, más importante de este año y lo que viene. Estamos platicando con Marta Barragán del colectivo Las Constituyentes, ahora sí lo dije bien. Así es. Feminista y además con Adriana Ortiz, psicoanalista y feminista. Déjenme seguir por el mismo hilo que traía. Me quedé en la última advertencia de Pepe Mújica. No exciten a la parte más conservadora de la sociedad y en esa misma línea recuerdo hace unos días uno de los escándalos que se armó justo en la FIL de Guadalajara cuando algunas mujeres quemaron libros que hablaban de la reeducación de homosexuales. Así es. Otra vez. A ver, no estoy valorando, no estoy diciendo si sí o si no. Estoy diciendo otra vez el escándalo. ¿Funciona? A mí me gustaría poner sobre la mesa algo. Porque al final, para mí, desde mi perspectiva y mi profesión, lo que hace Mujica o lo que hacen a través de los medios o de todo esto de las redes sociales es como una tendencia, si nos fijamos, a decirnos siempre qué debemos hacer y cómo debemos hacer. Y entonces, siguiendo esta frase de calladita te ves más bonita, ¿no? O esas no son formas. Y entonces, ¿cuáles son las formas? O sea, a ver, en el fondo Entonces, esas advertencias son tutelaje. A mí me parece que sí, y ¿Sí? me parece también que es una forma de micromachismo, ¿no? Como de decirte siempre, esto se hace así porque las mujeres son tontas, porque las mujeres no pensamos, porque las mujeres somos hormonales. Y entonces hay una devaluación hacia nuestro género y no se trata como de una competencia ni una lucha de poder. Ok, entonces quemar libros es otra expresión de ruptura. Hiciste una pregunta interesante. Bien. Y que va a responder eso. A ver. Dices que si sirve. Ajá. Pues aquí estamos conversando. Estamos en la agenda. Claro que sirve. Necesitamos a que estas conversaciones se sigan dando. O sea, el tema se llama visibilidad. Por supuesto. O sea, vamos a darle visibilidad a la agenda y imagínate, esta clase de protestas. José, imagínate lo grave de lo que dices de qué pena que digamos que tenemos las mujeres que tener visibilidad. Exacto. O sea, somos invisibles. Así es. No, bueno, no dije yo. No, pero me refiero a que es esta parte, ¿no? Y también hay que desmontar Marta, otro mito, fíjate. Muchos políticos de izquierda aseguran que el problema es el neoliberalismo y que el problema es no sé qué y que las izquierdas van a resolver todo. No te estás refiriendo al presidente, ¿verdad? Sí, también a él. También, Mentira de las incluido. mentiras. Yo le diría al presidente Mujica que se echara Al presidente López Obrador. También. Ahorita vamos a entrar Las izquierdas, hay izquierdas machistas recalcitrantes. Hay izquierdas incluso que yo no sé cómo son izquierdas y se mueven con la derecha, no entiendo eso, ¿no? O sea, hay son muchos... ambidiestros. Son ambidiestros. Entonces hay muchos, hay un mito de que por ser de izquierda se van a resolver todos los problemas. Mentira, son causas diferentes. Bueno, y la derecha ni hablar, ¿no? Y aparte tengo otro punto provocador. ¿La derecha está sintiendo mayor receptividad? ¿Gobiernos conservadores y eso? Pues nomás ve a Chile. Exactamente. Digo, a ver, no tienes que ir mucho más lejos. Y ahí tengo otro punto. Ajá. Si hay un movimiento internacional que está haciendo verdaderos cambios en el mundo, es el movimiento feminista desde hace muchos años. Y quisiera rectificar un dato que dijiste. En el 2019 nos hicieron visibles, pero el movimiento tiene muchísimos más años.
Exactamente. No, ahí sí no tenemos duda. Yo ya lo dije. Es un movimiento que no es nuevo, viene de lejos. Ahora, está tomando algunas formas de expresión y de lucha que no se habían visto. Mira, 2019 y sobre todo las movilizaciones. Y ahora que citas a personas de izquierda, las posiciones que han tenido, déjame citarte otra. Rapidísimo. Respecto a los métodos y a las formas de visibilizar el asunto. Poniatowska. No estoy de acuerdo con que la destrucción ni el pintarrajeo de edificios. ¿Qué le dirías a Elena Poniatowska? Nuevamente, ¿no? Siempre ponemos en un segundo plano lo que está pasando. O sea, para no hablar de los feminicidios, para no leer lo que dicen las pintas, nos preocupa. A mí me preocupa que como sociedad tengamos más empatía por un monumento que por lo que está pasando, por las mujeres que están asesinando, por las mujeres que están violando. Pero ¿y por qué? A ver, pero ¿por qué eso desde las mujeres? ¿Es que tienen mentalidad patriarcal? Ahora, yo creo que sí. Entonces, ¿no entienden? No, hay hartazgo, hay hartazgo. Hay algunas mujeres, como la que acabo de decir, también creo la que declaración sí. de Poniatowska, ¿cómo explicas? No están viendo el fondo. A mí me gustaría terminar mi idea. Según lo que dice en cuanto a lo que Vienes. dice Poniatowska. Mira, Ajá. Al final de cuentas, yo tampoco estoy a favor, como mujer ni como psicoanalista, de cualquier manifestación de violencia. Por supuesto que no. Pero ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta dónde nos han rebasado como sociedad lo que está sucediendo para que tú llegues a un momento de querer destruirlo todo? Yo no me puedo imaginar, porque más allá, en mi opinión, ¿no? Más allá de hablar de política, no me puedo imaginar el sufrimiento de unos eventos, pero defendemos a capa y espada nuestros monumentos, ¿no? Esa es mi opinión. De acuerdo, pero no dejo de insistir en el punto. ¿Qué explica que algunas mujeres, digamos, no estén atendiendo el fondo, sino se queden en las formas? Porque es una cultura patriarcal y la cultura patriarcal estamos todas y todos. No existe la mujer violeta al 100%, y lo voy a decir en todos los foros en los que esté. Yo soy una machina en rehabilitación. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema patriarcal. Entonces lo que nos toca hacer es estarnos deconstruyendo constantemente, cambiando constantemente, teniendo un lenguaje incluyente. Y también te invito a que le preguntáramos a Elena Poniatowska qué piensa ahora. Ella dijo eso cuando recién fueron las marchas, pero acaba ella, gracias al movimiento feminista, gracias a lo que a que podemos hablar de lo que nos sucede y de que lo privado es político, es público, pudo hablar por fin de una violación que ella vivió. Y de lo que deberíamos de estar hablando es de eso. Y ella, siendo una escritora tan reconocida, una mujer de izquierda con tanto talento, el movimiento por fin le da el espacio, le crea las condiciones para que ella pueda hablar. Pero eso que hizo para ella tan importante, para una escritora, imagínate lo que no era para muchas mujeres. Imagínate la cantidad de años que estuvo eso sojuzgado y oculto. Así es. ¿Tú crees que ese es un fenómeno que se puede replicar? O sea, el fenómeno de, digamos, abrir las bocas, porque dejar que se conozca. Eso es lo que es el feminismo. Se debe de empezar a crear esa conciencia como grupo de mujeres a las cuales pertenecemos todas. Habrá algunas que difieran y habrá algunas que tengan diferentes puntos de vista, pero al final es parte de lo que necesitamos, como esto de lo que se habla también de la sororidad, este apoyo y esta solidaridad y esta hermandad entre las mujeres, porque también hay muchos mitos en ese sentido de que las mujeres juntas ni difuntas, ¿no? O sea, como esta separación que tenemos también de repente como género y que hay que conciliar, cada una desde su trinchera y cada una desde su opinión. A ver, es cierto que en las marchas se ha visto diversidad, diversidad de mujeres de distintas estratos sociales, de distintas ámbitos, de distintas profesiones, religiones, bla, bla, bla. Sí, sí lo hay, Así es. O sea, hay, digamos, una unidad fundamental ahí. Hay una unidad fundamental porque lamentablemente lo que nos está uniendo en este momento es la violencia a la que estamos expuestas. Estamos cerrando el año con 2.833 mujeres asesinadas en este año. O sea, y de esos feminicidios solamente se denunció menos del 50 y tantos por ciento, 54%. La violencia familiar ha crecido. La violencia familiar tiene un sesgo patriarcal.
O sea, con lo que debemos de estar en contra es contra esta cultura patriarcal y para eso necesitamos políticas públicas con perspectiva de género. ¿Este gobierno la está ofreciendo? ¿Qué Pues les hay ofrece? algunas cosas ¿Qué les que sí ofrece se la han 4T? manejado, ¿no? ¿Qué les ofrece? Cuéntenme. ¿Qué le ofrece Pues, al movimiento, a la Marea Verde? El gobierno de la ciudad, que ha sido tradicionalmente empático desde de los gobiernos del PRD con las causas de género, el gobierno federal. ¿Qué les ofrece? Pues mira, yo tengo un dicho ahí que dice que un discurso, una promesa sin recursos solo es discurso. Entonces, si no hay dinero, si no le están poniendo dinero al trabajo de género, una perspectiva de género a todo lo que las necesidades que tienen las mujeres, esto no va a cambiar. Y aparte, debemos de hacer un reencuadre y empezar a hablar de prevenir la violencia. Es muy importante hacer una cruzada para prevenir la violencia. La violencia, atender las violencias que tiene México le está costando 370,000 millones de pesos, es una cifra tremenda, tremenda. Y lo que se le está invirtiendo para combatir esas violencias son como 40,000. O sea, está desproporcionada lo que cuesta la violencia contra lo que se le invierte para prevenirla. Vamos a creer que hay una clara perspectiva de género cuando haya los recursos y políticas públicas comprometidas para que haya cambios para las mujeres. Que esa es la parte en la que yo me refería con la equidad. Ajá. Y no con la igualdad, porque iguales podemos ser en algunas cuestiones, o como lo que tú decías, ¿no? Este 50 y 50%, o que hay más paridad de género, sí, pero la manera en que la mujer va a sobresalir cuesta muchísimo más. Es como si a mí me das una escalera y el hombre ya tiene un elevador. Entonces, esas cuestiones en cuanto a políticas, como bien lo dice Marta, hace falta empezar a poder proporcionar los elementos suficientes para que la mujer pueda. Y, por ejemplo, a mí me gustaría poner también el tema de que también se nos responsabiliza a las mujeres. Yo he escuchado mucho, sobre todo también en consultorio, las mujeres creamos machos, ¿no? O sea, es parte de la mujer nuevamente como esta responsabilidad a la mujer como la única que puede cambiar como este tipo de pensamientos, y no es así. O sea, evidentemente sí, las mujeres mayormente estamos o hemos estado a cargo de los hijos, pero no es nuestra única función, además de que nos compete a todos, a los padres también. El padre también educa y tiene un valor fundamental en la formación de la psique de un niño. El Estado también, las instituciones también. Entonces, faltaría regular todas estas cuestiones. Creo que ahí llegamos a uno de los puntos que ha sido también central en este año y ha sido el himno armado por las feministas chilenas. Es fuerte, es muy fuerte. O sea, la idea o el mensaje, que es un mensaje muy potente, es, digamos, sintetizando, el violador eres tú y tú es el Estado. El macho las opresor, instituciones del Estado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se asimila eso? Todo este canto de las tesis está cargado de significados de todo lo que hemos vivido en las violencias, y cabe reconocer a Rita Segato, que tuvo que ver con la creación de este himno y que lo retomaron magistralmente las tesis, y que bueno, pues le agradecemos porque seguimos conversando de esto y hablar de cuando decimos el violador eres tú. Ahorita mismo que venía entrando acá los policías me decían, ¿pero por qué dicen eso? Porque vio la ley. No, ¿Eso te dijeron aquí en la entrada? Sí. Órale, Está bien. Fíjate cómo ha permeado. Sí. A mí me gusta que ya está en la conversación lo que debe de estar. Y ahorita voy a seguir conversando con ellos de allá afuera. Pero aquí lo interesante es reconocer toda la simbología que tiene. Cuando se refiere al violador es tú, no se refiere a la violación sexual, sino violador de derechos. Lo que estamos hablando son de los derechos humanos de las mujeres. Ahorita estamos amenazadas con el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Con falta del derecho de acceso a la justicia, porque vivimos con 98% de impunidad. Así puedo seguir hablando de qué quieres que te hable, derechos a la salud, de todo. A ver, pero si eso es así, entonces la pregunta en consecuencia es que hay que cambiar el Estado, hay que cambiar el control de los hombres sobre el Estado, hay que cambiar las prácticas sobre las que funciona el Estado. Déjame un corte, regreso justo contigo con esa pregunta. Estamos en Opiniones Encontradas. 2 minutos. El movimiento de mujeres que ha sacudido casi al unísono
América Latina, Europa, una cantidad enorme de países y con este grito, un mensaje muy potente, el violador eres tú, dirigiéndolo al Estado. Adriana, y tú decías, no solamente es un asunto de funcionamiento y de derechos, sino que desde el totalmente. piso. Ajá. Y que también justamente en lo del violador en cuanto a lo sexual. Y muchos varones... ¿Ese es el grito de esa canción, sobre todo, desde tu punto de vista? No solamente es ese, o sea, hay muchas cuestiones de fondo porque, como bien lo menciona Marta, está grabado ahí como con este mensaje total. O sea, violadas de muchas maneras, violadas en derechos, violadas en falta de recursos, violadas económicamente, ¿no? Pero también sexualmente. Y muchos hombres, me tocó ver también, justo como cuando se decía violadores, como que, ay, yo no te voy a violar. O sea, como estas cuestiones en donde se sentían aludidos, oye, si tú no violas, tú no eres el violador. O sea, también había un proceso como de identificación ahí, o de decir, señalar a todos los hombres. No es así. También yo debo reconocer que hay hombres que apoyan, hay hombres que son solidarios, hay hombres que también están a favor de todo este movimiento. Pero también hay quien sí viola. De acuerdo, pero también se generan reacciones. Me gustaría, perdón la interrupción, pero mira, me gustaría acabar el comentario porque esto del violador eres tú quiere decir también de la culpa que nosotras nos han impuesto de que alguien nos viole. Tú ibas vestida así, tú ibas borracha, tú ibas mostrando de más, tú lo provocaste. Y entonces también al decir el violador eres tú desde el aspecto sexual, si es... Yo no soy, Sí, es la letra de la canción, ni dónde estaba ni cómo iba vestida, descarten eso. Exacto. Pero lo apuntabas tú y me parece muy atinado. A ver, sí, ha sido México uno de los países donde más reacciones ha habido respecto de esta... ¿Cómo le llamas? De esta normalización canción, de la violencia, de himno feminista, le hemos llamado. Himno feminista. Ahí tienes lo que sucedió con, ¿quién fue? ¿El América? Con los subjugadores. El sub del América. ¿Por qué esta reacción? ¿Cómo la ves? Unos profesores, en varios lugares, pero principalmente en México. ¿Por qué? Porque está normalizada la violencia. Y el primer paso, o lo primero que tendríamos que estar haciendo, y agradezco el espacio aquí contigo, es para decirlo públicamente: dejemos de normalizar la violencia, dejemos de pensar que qué gracioso, qué chistoso, porque quien no estuvo en esas marchas no escuchó a una madre diciendo, ¿cómo no voy a romper todo si me mataron a mi hija? De eso no nos debemos de reír. Y también, por ejemplo, en los diarios sale que México ocupa el primer lugar en abuso sexual. Mentira. México ocupa el primer lugar en pedófilos. O sea, debemos de aprender a ver el problema para resolverlo. Si seguimos viendo a las víctimas victimizadas, revictimizadas, los niños abusados, ¿no? No, son los pedófilos. Ocupamos el primer lugar en pedófilos. ¿Qué estamos haciendo socialmente para que estemos arrojando esos resultados? ¿Qué estamos haciendo para que las familias hayan subido los niveles de violencia? Lo acabo de leer en el 500%. O sea, es terrible cómo ha subido la violencia intrafamiliar. O sea, socialmente algo nos está sucediendo, que la violencia en todos los ámbitos está subiendo, pero las violencias machistas. Déjame cambiarte la pregunta sobre la misma línea. No qué estamos haciendo, sino qué tendríamos que hacer. Mucha educación, en mi punto de vista, mucha educación que nos corresponde a todos. El hogar, evidentemente, es el primer núcleo donde nosotros nos vamos a formar y donde se nos van a mandar estos mensajes. Y de repente estamos haciendo, por ejemplo, ahora que viene el día de Navidad y de Reyes, entonces los juguetes que ya elegimos para las niñas son los que están confinados a la vida privada, ¿no? Mientras que los juguetes que están diseñados para los varones, entonces están confinados a la vida pública. Desde ahí tenemos que empezar, en mi opinión, a que los juguetes no hay género. O sea, tú puedes jugar como mujer con lo que tú quieras, ¿no? Con algún carro, con un balón de fútbol. Igual el hombre, si quiere jugar con una taza de té, está perfecto. O sea, empezar así, dejamos de normalizar la violencia porque no estamos marcando estos estereotipos de género. O sea, para mí es muy importante que se rompan esos estereotipos de género y es a través desde los niños. Obviamente después tenemos que ver otras cuestiones, pero si no trabajamos con nuestros niños, pues vamos a seguir fomentando la misma línea, ¿no? Voy hacia la recta final y no quiero quedarme con la pregunta porque me parece que es central y es ¿a dónde va este movimiento? Marta, ¿hacia dónde crees que va a tomar? ¿Qué rumbo? ¿Qué curso? ¿Qué esperas que pase en 2020?
Que Pues, siga, se desinfle, No, baje, suba, Sí, esto ya más himnos. Esto ya no se detiene, seguiremos bailando, seguiremos cantando, en nuestras colectivas seguiremos trabajando en lo que trabajamos, en el caso de las constituyentes, en la incidencia política. Ahorita estamos con el 3 de 3 y un legislómetro para medir las políticas de género. 3 de que están 3, igual haciendo- que las declaraciones. Ajá, pero feminista. Ok. Que quienes se quieran candidatear sean no deudores de pensión alimenticia, no agresores sexuales y que no tengan antecedentes de haber sido agresores sexuales. Porque no solo queremos que lleguen los mejores personajes y hábiles políticos, sino menos agresores al poder. Para que dejen de decir barbaridades desde el poder y seguir perpetuando las violencias. Ese va a ser el 3 de 3. Ese va a ser el 3 ¿Y de 3. el legislómetro? El legislómetro Ajá. vamos a calificar con una estrellita en la frente a aquellas legisladoras y legisladores que respetan la agenda de género con las cuales votamos y que siguen legislando a favor de todos los derechos que están en deuda para las mujeres, para las niñas y los niños. Que harán un cambio realmente significativo ante esta cultura y ante estas violencias. ¿Cómo ves? A ver, Yo también a ver, estoy desde el total- movimiento feminista, esas Por supuesto, calificaciones. esto- El presidente quiere calificar a los gobernadores que no se levantan temprano. Oye, esto va a ser un calificadero. Perdón que lo ponga así, pero a ver. Mira, yo he puesto un ¿No ves riesgos en tanta calificación? Pues mira, sí hay riesgos, o sea, finalmente también nosotros creo que debemos de ir a lo profundo y no nada más como a estas cuestiones que son más bien una pérdida de tiempo y más que tratar de resolver lo que realmente es importante. O sea, para mí igual, el discurso está muy bien, pueden haber mucha buena intención, pero con buenas intenciones no se resuelve la conflictiva real que está pasando en nuestro país, que nos están matando, que nos están violando, que nos están acosando y que no tenemos las mismas oportunidades. Pero entonces, a ver, lo que estoy derivando es la mirada la tienen puesta en 221. Sí, por supuesto. En las elecciones debe de intermedias de seguir, 221. Por supuesto, debe de seguir la paridad. Donde se toman decisiones deben de seguir las voces de las mujeres fuertes y de manera sustantiva. O sea, no solamente estar el cuerpo y el bulto ahí, sino participando con una perspectiva de género feminista. Y te quiero decir algo importantísimo. Vienes. Mira, luego me preguntan, ¿y en qué nos vamos a convertir con su movimiento feminista? No lo sé. Es buena pregunta. Es muy buena pregunta. Te voy a ver, eso te está reflejando, pues Claro, que no solamente hay por interés, supuesto. sino también Pero- hay, digamos, dudas. Mira, pero yo lo quiero hasta decir de una temor. manera divertida, apasionante. Nos enfrentamos a paradigmas desconocidos. El mundo, como ha sido configurado milenariamente, ha sido con esta cultura patriarcal. Y la queremos deconstruir. ¿En qué nos vamos a convertir? Pues por lo menos más humanos, menos violentos. Y me dice un chico, dice, ¿qué voy a hacer cuando deje de ser macho? Vas a ser humano. Pero no solamente a favor de las mujeres, tú mismo vas a disfrutar el ser un ser humano libre. ¿Cómo ves? Finalmente, O sea, yo apuesto... No creo que sean 2 días lo que No, va a no. durar eso. ¿eh? No. Pero yo apuesto tienes. a que sí el feminismo nos va a ayudar a tener una sociedad más incluyente, más tolerante, que también los hombres la padecen. Nada más que esa parte del machismo no les permite como potencializar también otros talentos que pueden tener, ¿eh? Pues ya se nos está yendo el tiempo. ¿Quieren agregar algo? Pues Traen por ahí seguro el último mensaje. Vienes, Marta, tíralo. el último mensaje, pues que no tengamos miedo al feminismo. A las mujeres nos salen alas. Con nuestros derechos, ¿me permites la ley? Con nuestros derechos nos salen alas. Somos libres para andar por la vida plenas de derechos, plenas de libertades. Eso es lo único que busca el feminismo. No busca ni un derecho más ni uno menos, solamente los que nos corresponden. Y en relación a los hombres también viven violencia patriarcal. En el desmontar estas violencias, al final lo que busca es que seamos sociedades amorosas, que seamos sociedades que estemos conviviendo en paz y sanamente, que seamos constructivos, que podamos salir a la calle, ellas y ellos, libremente, sin temor alguno, y porque tenemos derecho a esto, a una vida libre de violencia. Algo que necesitamos Yo en apuesto este a la país, sororidad. no solamente en términos de violencia de género, sino Así es. en términos generales. ¿no? Así es, a que las Tenemos mujeres nos responsabilidades. unamos, a que podamos sacar nuestra fuerza, a que hablar del empoderamiento no significa destruir al otro, sino empezar a construirnos nosotras. Juntos también. Entonces, juntas, ¿no? Porque juntas podemos mover
lo que queramos. Pues muy bien. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. Gracias. Marta, Gracias de por la verdad, invitación. Marta Barragán, el colectivo Las Constituyentes, feminista. Un placer, de verdad, haberte Que tenido. consigan la ley. Ahí está la ley, además. ¿Cómo se llama? La ley general. Ilustrada. Tú te echaste las Yo ilustraciones. la ilustré, por supuesto. Sí. Muy bien, mucho más. Ahí está. Pues muchas gracias, de verdad, Marta. Sí. Buena suerte en 2020. Comienza una nueva década, Adriana. Y Un placer. una de las tendencias más importantes, y lo dicen los análisis de bancos, me ha llamado la atención, ahí está uno de los últimos, diciendo una de las tendencias importantes del próximo siglo, del próximo decenio, las mujeres. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. no, al contrario. Adriana Ortiz, gracias. Marta Barragán, gracias a las dos por haber Gracias. estado, pero sobre todo gracias a usted, que tenga un buen fin de semana.